El primer año de gobierno de Javier Milei es un año caracterizado por el saneamiento macroeconómico, por la puesta en orden de la situación financiera del Estado argentino, una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la economía argentina vuelva a crecer de manera saludable, mejorando el bienestar del conjunto de la población. Durante este primer año de gobierno de Javier Milei, el país ha dado un importantísimo paso hacia adelante para recuperar la prosperidad que el peronismo les arrebató. Acá había que bajar el déficit fiscal, había que con eso bajar la inflación, había que decidir pagar la deuda y equilibrar las cuentas públicas para poder ser sujeto de crédito de vuelta, había que apuntar a bajar impuestos, a desregular la economía. El gobierno hizo todo eso ya y está listo todo. No, no está listo todo, pero el rumbo es ese. Cuando asumí el mando presidencial en diciembre, les advertí que para sacar el país de la miseria en la que nos hundió la casta política, íbamos a tener que atravesar primero un intervalo duro de esfuerzo y dolor. Quiero agradecerles a todos por haber aceptado con la frente en alto el desafío que nos tocó atravesar y por haber confiado en el rumbo que este gobierno les propuso. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó, estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. No es casualidad que muchos indicadores ya están nuevamente en valores similares o superiores a los de diciembre. El estimador mensual de actividad económica encontró su piso en abril y ya en agosto, que es el último dato disponible, se encontraba prácticamente igual al de diciembre. Esto nos lleva a suponer que, dado el veloz avance de la economía en septiembre y octubre, que ya hemos superado dicho valor. Para poner algunos indicadores, las exportaciones entre enero y septiembre crecieron un 23,8% con respecto al periodo del 23, lo cual impulsó nuestro superávit comercial, que ya se consolidó como el más alto de las últimas décadas. No es casualidad que el Banco Central haya tenido el octubre más comprador de los últimos 20 años, que la liquidación del campo haya tenido el mejor octubre de los últimos 22 años y que la producción de petróleo se encuentre en los niveles más altos desde el año 2004. Y si vamos al mercado interno, las ventas minoristas vienen siguiéndole el paso. Según el último informe del CAME, el índice de ventas minoristas de octubre se posicionó un 7,4% por encima del valor de septiembre y un 2,9% por encima del valor de octubre del año pasado, marcando su primer aumento interanual en 2 años. Por mencionar un ejemplo más, también están volando los patentamientos de auto, la actividad inmobiliaria, la capacidad industrial de la siderurgia, el campo y sus derivados y la producción minera. Esta realidad se refleja claramente en el sector privado, dado que los salarios reales del sector privado registrado ya se encuentran en valores de noviembre y hay un boom inusitado del crédito privado que viene acelerando desde abril. Imagínense que ya hubo alrededor de 250.000 consultas por créditos hipotecarios. Quienes también lo están empezando a notar son los sectores más postergados de la economía. Ellos fueron brutalmente castigados por el kirchnerismo, que con una inflación inhumana le robó más del 50% del salario a los trabajadores informales durante su última aventura trágica en el poder. Nosotros dijimos que no íbamos a dejar a la deriva a las víctimas del masazo, y por eso aumentamos en términos reales la asignación universal por hijo y el plan alimentar, mientras cruzamos el desierto que era este primer año. De hecho, hoy la suma de la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo cubre la canasta básica de manera completa, mientras que el gobierno anterior, que tanto se preocupaba por los pobres, cubría la mitad. ¿Por qué menciono esto? Para que conste en acta y de mi boca que los datos indican que ya estamos mejor que en diciembre, pero además con una macro ordenada, un banco central que se está terminando de sanear, la inflación y la deuda pública cayendo y un superávit fiscal sostenido que luego se convertirá en baja de impuestos. El superávit fiscal permanente se va a convertir en baja de impuestos. Y al final terminamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Pero cuando nosotros decíamos que íbamos a ir a déficit cero, decían que era imposible, que no se podía ajustar mucho más que 1 punto por año, que no se podía hacer. Es más, la verdad que la evidencia empírica estaba del lado de los que decían eso, porque en 123 años, durante 113 tuvimos déficit. Y los 10 que no lo tuvimos fue porque estábamos en default y no pagábamos la deuda. Por lo tanto, en los últimos 123 años nunca estuvimos en equilibrio fiscal. Y nosotros proponíamos alcanzarlo básicamente en 1 año. Y nos decían que era imposible. Y nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en 1 mes. Entonces, los eternamente críticos, los pifiadores seriales, los econochanta, empezaron con la calidad del ajuste. Primero, que no lo íbamos a poder sostener. Lo sostuvimos en febrero, lo sostuvimos en marzo, es más, lo sostuvimos hasta con el pago de aguinaldos. Entonces, empezó a decir que era mucha licuadora y no había motosierra, que en realidad era una tijerita. Digo, cuando ustedes miran los números, y que había caído sobre el sector privado. Mentira, el 95% del ajuste cayó sobre el sector público. ¿O acaso qué es eliminar de cuajo la obra pública? ¿Acaso qué es eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias? Miren cuáles son los salarios que menos crecen. Son los salarios del sector público. Además, echamos a 33.000 ñoquis. Además, echamos a 1.155 hijos de puta que los perseguían desde la FIP. Intercargos hicieron los piolas. ¡Afuera 15 tipos! No solo eso, damos de baja los contratos que se van venciendo que no tienen verdaderas funciones. Vamos eliminando planes sociales fantasmas. Estamos trabajando sobre la eliminación de todos esos privilegios que supuestamente que tienen que ver con la discapacidad, donde hay ciudades que tienen más planes que gente. Ustedes se ríen, pero es cierto. Cuando ustedes ven la proporción de personas con discapacidad, es como que hubiéramos tenido 2 guerras mundiales. Es más, decían además que era imposible terminar con los gerentes de la pobreza.
y terminamos con los gerentes de la pobreza. La clave está en quitar la contraprestación del plan. Porque, ¿qué era lo que sucedía? Si bien las personas vulnerables que cobraban un plan lo cobraban con una tarjeta, como tenían una contraprestación, cuando tenían que ir a verificar la contraprestación, es ahí donde le quitaban la mitad del dinero. Al eliminar la contraprestación, las personas no tenían que ir a firmarles a los gerentes de la pobreza y de repente con la misma plata que pagaba el Estado, a la gente le llegaba el doble. Es decir, le duplicamos la cantidad de plata que le llegaba sin aumentar un solo peso. Hay grupos que reciben beneficios y que no los van a querer perder fácil, digamos, ¿no? Digamos, cuando vos estás recibiendo... Hay un fenómeno que estudiamos en economía que es el de los costos dispersos y los beneficios concentrados. Entonces, costos dispersos. A ver, ponele que Aerolínea pierde $2 millones por día, son 700 millones de dólares al año, sí, digamos. Eso vos lo dividís entre los 46 millones de argentinos y es poca plata para cada uno, ¿me entendés? Ahora, el beneficio que tienen los sindicatos que viven de ese dinero, y bueno, eso está concentradito en un grupito pequeño. Sí. Entonces ahí tenés un desbalance y no hay incentivos entre toda esa masa de gente que paga para financiar a aerolíneas, no hay incentivos de organizarse y luchar contra eso. Hasta que llega un presidente o un gobernante que dice, no, pará, vamos a revisar esto porque estamos pagando costos muy altos en términos de inflación. ¿Sabes cómo se pudrió todo? Y lo que era imposible y que nadie podía parar porque le tenían miedo que hubiera un muerto, entre otros. Nosotros terminamos con los piquetes desde el primer momento que se nos plantaron y a partir de ahora, hoy no hay más piquetes en Argentina. Acá hay una resistencia institucional muy grande. De parte de grupos concentrados, como pueden ser sindicatos, como pueden ser partidos políticos, como puede ser... al Congreso no lo voy a llamar un grupo concentrado, pero en el Congreso vos tenés una posición fuerte. Sí. Y sin embargo el gobierno consigue vetar, a pesar de eso su imagen no cae, entonces eso sí que no era esperable, ¿no? Decir, che, a pesar de que va a fondo, va duro, etcétera, consigue ganar batallas sin una pérdida importante de la imagen presidencial y encima con un ajuste económico importantísimo, ¿no? Eso es lo más destacable de este gobierno. Cuando el año pasado le dije a los argentinos que soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero, me refería precisamente a todo esto. Hoy tenemos el mismo nivel de actividad económica que hace un año, habiendo saneado la cuestión monetaria en el camino, sin haber tomado deuda nueva, habiendo acomodado los precios relativos de la economía, destruyendo la inflación y con un ajuste de gasto público alrededor de 15 puntos del PBI. Y es por eso que hoy ya escuchamos a personas decir que este programa es como un milagro económico en marcha. Pero no es un milagro. Fue sentarse a hacer los deberes como corresponde, sin dejarse correr por ningún grupo focal o encuesta. Sin ninguna especulación ni miedo al que dirán, sin priorizar nuestras necesidades políticas ni electorales, sin miedo a los ataques de quienes han vivido durante décadas de este modelo empobrecedor, solo con la convicción de hacer lo que hay que hacer, pero de verdad. Porque la economía tiene reglas, y estas reglas no se pueden dibujar ni torcer. No somos dioses, no podemos desafiar la gravedad, y la alquimia dejó de ser objeto de estudio hace varios siglos. Las reglas de economía tienen sus propias reglas básicas, e ignorarlas tiene sus consecuencias. De hecho, Marshall decía, usted puede hacer lo que quiere, lo que no puede es evitar pagar los costos. Y vaya que los delirios de los políticos lo han pagado millones de argentinos, porque iniciamos el siglo XX siendo uno de los 3 países más ricos del mundo y hoy estamos en la mitad de la tabla con la mitad de los argentinos pobres. Entonces, digo, este chiste no fue gratis. Es más, los países que cumplen estas reglas prosperan. Los países que las transgreden, como es el caso de Argentina, fracasan. Por lo tanto, ahora comienza una etapa de crecimiento para la Argentina. Y esta vez, a diferencia de todos los gobiernos de los últimos 100 años, estamos sentando las bases para que el crecimiento sea duradero. Y en definitiva, ¿qué se necesita para que un crecimiento sea duradero? En primer lugar, dejar de votar delincuentes que venden espejitos de colores. Plan integral, ¿se acuerdan? En segundo lugar, una macroeconomía ordenada que sea sostenible a lo largo del tiempo. No se puede sostener una economía estable a lo largo del tiempo con déficit porque te vuelve frágil ante cualquier shock negativo, obligándote a incurrir en deuda y o emisión. Menos aún se puede tener déficit con el historial crediticio de Argentina, lo que se traduce como emisión garantizada. Con nosotros el déficit es historia del pasado. En tercer lugar, se necesita un Estado lo más chico posible que cumpla de manera eficaz nada más que sus funciones básicas. Por eso mismo ya hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem, y aún nos quedan 3.200 reformas en cartera. Y por eso creamos el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Porque en Argentina no falta Estado, sobra Estado. En cuarto lugar, se necesita orden y seguridad jurídica, amparados en la aplicación a rajatabla de los 3 principios del liberalismo: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Nos acostumbramos a tiempos de miseria y ahora tenemos que acostumbrarnos nuevamente a tiempos de progreso. Déjenme dibujarles una imagen mental de cómo es vivir en un país en crecimiento con la macroordenada. Un país en crecimiento es que un aumento salarial signifique mejorar tu capacidad de compra, no tratar de igualar la inflación. Es poder tomar un crédito hipotecario y ser dueño, en vez de pagar un alquiler toda la vida. Es saber que si te dedicás y laburás, mañana vas a vivir mejor que hoy. Algo que es obvio en el resto del mundo, pero para los argentinos se había vuelto una quimera. Es que cuanto más trabajes, mejor te va a ir, pero que te pueda alcanzar con un trabajo de tiempo completo para vivir, sin la necesidad de tener 2, 3 o 4 trabajos, ni la asistencia del Estado. Ni la asistencia del Estado. Porque si para llegar a fin de mes necesitabas del Estado, no estabas bien, estabas mal, porque eso no era sostenible. No es fácil luchar por las ideas de la libertad. Hay que tener agallas y hay que hacerlo todos los días y hay que estar todos los días dando no solo la batalla en la política, en la economía, sino que todos los días hay que dar la batalla cultural. Soy Javier Milei
soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. ¿Sabes a quién vas a votar o no? Milei. 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 ¿Cómo? Milei gritó otro día. ¿Cómo? Terrible. A Milei. ¿A quién? A Milei, por lo menos no. Milei, entonces Milei está ganando las elecciones, ¿eh? La gran sorpresa, 32,57%. Milei está ganando batacazo. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Tanto invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Es importante que tengan conciencia de lo que se elige este domingo. Porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. ¿Sí o no? Parece que sí. El presidente y el vicepresidente. Aquí, porfa, venga, presidente, por acá. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo.